Impresionante. Estados Unidos e Israel son derrotados por el grupo Hamas y la coalición de naciones árabes. Hace unas horas se ha publicado un revelador informe que señala que el presidente Biden dio duro contra el país israelí y le impidió la intervención a la Franja de Gaza. El 15 de octubre, el programa 60 Minutos de CBS publicó un video de una entrevista con el presidente estadounidense Joe Biden, grabado el día 13. En el video, Biden se jactó diciendo que gracias a Dios, Estados Unidos no tiene ningún problema en lidiar con los conflictos Rusia y Ucrania y Palestina e Israel al mismo tiempo. Pero luego en la conversación cambió y de repente declaró que no apoyaba la ocupación de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel, lo que señaló que sería un grave error. Después de que se publicó la noticia, la opinión pública internacional causó un gran revuelo, ya que podría representar que la potencia imperialista no apoyaba las acciones de la nación israelí. Incluso, el ejército de la nación judía negó la noticia al principio. Eso no es todo. Hoy la agencia France Press publicó la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una entrevista con la televisión de Arabia Saudí. Blinken dejó claro que no se podía aceptar el plan de Israel para expulsar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Manifestó que el pueblo de la Franja de Gaza debe permanecer en sus hogares y también deberían recibir ayuda humanitaria, manifestó el alto representante de la potencia imperialista. Las últimas declaraciones van en la línea de no permitir al ejército israelí ingresar en la Franja de Gaza ni expulsar al pueblo de Gaza. Ante esta situación, la actitud del ejército israelí ha comenzado a suavizarse. La última noticia es que el ejército israelí ha dicho al mundo exterior que no tiene la intención de ocupar la Franja de Gaza, ni tampoco tiene la intención de expulsar a la población de la franja. Si esta declaración es cierta, entonces el ejército israelí ha perdido antes de comenzar la batalla. Pero surge la pregunta, ¿por qué ni siquiera Estados Unidos no se atreve a apoyar el plan del ejército israelí de entrar en la Franja de Gaza contra el grupo Hamas? Hay tres factores. Uno es que la fuerza de Israel en realidad no es lo suficiente. La Franja de Gaza tiene una superficie de 365 kilómetros cuadrados, una población de hasta 2,4 millones de personas. Casi está llena de zonas urbanas completamente construidas, con una población de hasta 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Si el ejército israelí quiere entrar en la Franja de Gaza, inevitablemente se enfrentará a combates urbanos de alta intensidad y, lo que es peor, con una densidad poblacional extremadamente alta y un terreno más complejo, lo que podría provocar gran cantidad de bajas en el ejército israelí. Las operaciones de asalto urbanos realizadas por el ejército estadounidense en Medio Oriente representaron derrotas vergonzosas con gran cantidad de bajas para el país del norte. Se puede mencionar, por ejemplo, las batallas de Mogadiscio en Somalia y las batallas de Faluya en Irak. En la ciudad de Faluya quedaban 3.000 personas y solo 2.000 a 3.000 militares para ser eliminados. El ejército estadounidense envió 12.000 tropas regulares y más de 3.000 soldados iraquíes para luchar y apenas obtuvo ventaja. Entre tanto que la Franja de Gaza tiene una población de hasta 2,4 millones de habitantes y se estima que el número de militares de resistencia de Hamas es de 30.000 a 40.000. Si el ejército israelí quiere luchar con ventaja absoluta, esto significa que necesita invertir entre 5 y 6 veces más la fuerza, o entre 150.000 y 200.000 soldados israelíes como mínimo. En la actualidad, la fuerza total israelí es de unos 120.000 hombres, de los cuales solo entre 30.000 a 40.000 son tropas bien entrenadas. También se ha movilizado urgentemente por la situación de guerra más de 300.000 tropas. Aunque hay más de 400.000 tropas de combate terrestres, las más capaces son estos 30.000 a 40.000 soldados. El resto no han recibido entrenamiento para este tipo de operaciones de asalto urbano, lo que hace imposible confiar en estas personas para ingresar en la Franja de Gaza y luchar contra los extremistas en batalla urbana. Además, el ejército israelí tiene que enfrentarse a algo más que Hamas. Las fuerzas armadas de Hezbollah en el norte también tienen a más de 20.000 tropas de élite y más de 40.000 tropas de reserva vigilando. Además, por otro lado, Siria también tiene entre 40.000 a 50.000 soldados de élite de la División de Fuerzas Especiales que pueden moverse hacia el sur para atacar los altos del Golán en cualquier momento. El ejército israelí debe enfrentarse a estos dos oponentes y su fuerza debe ser al menos 1 a 1. Debido a la falta de soldados bien entrenados para enfrentarse a las múltiples amenazas, es realmente vergonzoso que el ejército israelí entre en la Franja de Gaza desde un punto de vista militar. A ello se añade que desde un punto de vista político, la toma de la Franja de Gaza representa un grave error por parte de Estados Unidos e Israel, que han buscado por mucho tiempo la normalización de las relaciones árabe-israelíes.
Si se permite que Israel entre y masacre la ciudad, entonces ya no habrá posibilidades de conciliación entre los países árabes e Israel. En tercer lugar, la jugada de Biden de impedir que el ejército israelí entre en la franja de Gaza representa también un golpe contra Netanyahu, que está más en línea con la facción republicana de Donald Trump, y la mejor manera de crearle una crisis de poder es impedir que ingrese en la franja de Gaza, para reemplazarlo con un líder israelí que tenga una mejor relación con Biden. Siguiendo con un clima de tensión, hace unas horas el primer ministro israelí advirtió a la nación iraní y a Hezbollah de que tengan cuidado. Escuchemos sus declaraciones. היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. התנאים לניצחון: אחדות ונחישות. העם מאוחד, הצבא מאוחד והנהגת המדינה מאוחדת. כעת רבים בעולם מבינים מול מי עומדת ישראל. הם מבינים שחמאס זה דאעש. הם מבינים שחמאס זה גרסה חדשה של הנאציזם. ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית, היזהרו. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית, היזהרו. Por parte de Israel en el momento actual, ¿se puede evitar que de la guerra de Israel pasemos a la guerra de Oriente Medio? Vamos a ver, primero hay que entender de forma muy clara que Israel tiene que responder. Israel va a responder. Es decir, que se retrase un día más o un día menos no va a evitar que se produzca la operación terrestre y marítima, siguiendo la que ya está en marcha, que es la aérea. Entendamos una cosa, que aquí de lo que se trata es de la proporción. Es tratar de buscar el máximo daño a Hamás con el mínimo daño a la población civil. ¿Qué puede pasar? Es decir, si se puede extender esto al resto de Oriente Medio, en fin, las bravuconadas de Irán ya las hemos visto muchas veces. Irán en guerra directa, desde que terminó la guerra Irán-Irak, no ha estado. Irán utiliza sus terroristas para acosar y atacar a sus enemigos. Lo hizo contra Israel y contra la comunidad judía mundial, hasta en Argentina, cuando atacó la asociación AMIA y cuando atacó la embajada de Israel en Buenos Aires, donde por cierto murió la mujer del que era embajador de Israel en la India, muy amigo mío, y que me contó esa tragedia con lágrimas en los ojos. Esos dos atentados, como tantos otros, no han sido aún aclarados, y hay que decir que las sospechas de la justicia argentina establecen con toda claridad que la autoría de esos atentados corrió a cargo de Hezbollah. ¿Y quién es Hezbollah? Hezbollah es los que algunos llaman milicia chií, y en realidad es un grupo terrorista de corte chií dentro del Islam, ¿cierto? Pero que depende total y absolutamente de Irán. Es decir, Hezbollah, que está mucho mejor armado, que es igual de bestia que Hamás, que ha tenido una larguísima historia de barbarie, atentados terroristas, por ejemplo, el del Bar El Descanso en España, por ejemplo. Antes de que siquiera hubiese existido la palabra Hezbollah, era ya Amal Islámica, que era el precedente de Hezbollah. Bueno, pues estos sujetos, estos terroristas de Hezbollah, actúan a todos los efectos como una división más de la Guardia Revolucionaria de Irán. Reciben sus instrucciones de la Guardia Revolucionaria de Irán. Utilizan las armas, el entrenamiento. Han sido esenciales en la vanguardia de Irán en la guerra de Siria para preservar el régimen sirio en este momento.
Y tengamos en cuenta, por último, que Hezbollah tiene un armamento muchísimo más potente que el de Hamas. Tiene misiles de verdad, no solo cohetes, tiene carros blindados, tiene 1000 cosas. Y muchísimos más efectivos. Y además actúan en diferentes frentes, siempre con la misma ideología yihadista radical, pero al servicio de un régimen que quiere destabilizar Oriente Medio, que es el régimen iraní. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.